pedo, Raiders? Estas son las 7 partidas que deben jugar en Dark Raiders para nunca aburrirse y estar a tope con su equipamiento. Si tú eres un gamer como yo, casualón, que trabaja de 5 a 9, eres un poco manco, tienes un chorizote, tienes todos los calzones rotos y en Ark Raiders ya eres nivel 75 con todas las mesas upgradeadas, bueno, este video es para ti. Misa neón. Oh, está. Ay, McCollin. Ay, Heikki, McCollin moves. I'm so sorry. Heikki, Mixi Quali, man. Oh my god. Como ya eres nivel 75 y todo está al máximo, después de destruir robots voladores, a.k.a. el Space Jesus y sus secuaces, la única opción que queda es pegarles a otros raiders con las bolas. Digo, con las balas en toda la mema. Pero, si tus mancas manos son como las mías, seguramente morirás un sinfín de veces. Bueno, yo he muerto un chingo, porque mi cuate con el que juego, él está en PC, y pues cuando nos vamos de tiros con otros raiders y ellos están en PC y yo tengo una manos ahí todas mancas jugando en el control, pues muero. Y más si mi cuate el muy pelado, cada que muero se va corriendo y me abandona ahí a que me maten y el güey ni siquiera va y me venga. No me hace venganza el vato. Así que si te la pasas muriendo, la solución es farmear por cosas que necesitas para cuando te des otra ronda con tus cuates. ¿Y qué tienes que farmear y en dónde? Pues aquí te lo digo. Para hacer estas jugadas y darte de tiros con otros raiders, principalmente necesitamos vendajes verdes, escudos, augments y armas upgradeadas a tope. Y desglosándolo, para los vendajes verdes necesitamos Great Molen y tela, para los escudos, baterías y arc circuitry, para los augments necesitamos Advanced Electrical Components, para los cuales necesitamos cables y procesadores, y para tener armas upgradeadas necesitamos Advanced Mechanical Components, para lo cual necesitamos resortes de acero. Así que en tus horas de ser casual y que no te estés dando tiros con tus cuates, lo que puedes hacer para farmear es hacer la ruta que yo descubrí y que nadie más sabe. Esta ruta la puedes hacer en solo 2 o 3 horas y con eso vas a salir abastecido para días. La ruta, pues lo chido del juego es que todo se pone a gran disposición en todos los mapas. En Stella Montis nos vamos a ir por la ruta de los resortes y con un free kit al principio porque ahí las ratas no se saben. Pero ya después de que se pone todo bien y estás en los friendly lobbies donde todo el mundo canta y baila, pues ya te vas con un augment o lo que sea para agarrar más merma. Donde quiera que estés, tú vente directo a Loading Bay donde están estos contenedores de plástico y lootéalos todos. De los dos lados, hay contenedores de los dos lados de la Loading Bay, donde sacarás un chorro de resortes y más cosas, roster tools que se convierten en resortes y demás cosas, baterías y todo, y armas y todo. Oh, you are the murderer, fuck you. No, please sir, no. Fuck you. Fucking.
Luego, en Spaceport, nos vamos por la ruta de armas, procesadores y cables con un buen augment. En donde sea que aparezcas, tú vete directo al Arrivals Building, que está al este del mapa. Donde quiera que estés, vete ahí, pero antes pues pasa por todos los lugares donde están las cajas de armas, donde hay un poco de weed, donde haya un poco de contenedores amarillos, porque lo que queremos es llegar aquí a este cuarto donde hay un chorro de cajones de estos, de donde sacarás procesadores y cables y todo eso que te va a ayudar a hacer los augments, sobre todo. GG's! GG's! Revive me, come on! Revive me! Yeah, I have nothing. En Bluegate nos vamos por la ruta de las armas otra vez y todo lo que puedas agarrar, matando siempre a robots chiquitos por las Arc Power Cell. En donde sea que aparezcas, directo vente a los túneles del subterráneo, donde encontrarás un chorro de armas, un chorro de cajas de armas y un chorro de loot que va a ser muy bueno para seguir dándole a las hostias. No soldiers left behind! We will avenge your death, buddy! No. You enter. Mayhem! F you. What the hell happened? What the fuck happened? No. Goodbye, bro. Somebody called all these Heymen. Who was it? I rescue you, bro. En Dam Battlegrounds nos vamos a ir por la ruta de las armas y todo lo que podemos agarrar. En donde sea que aparezcas, la meta es llegar a Floodgates, donde están los puentes que se activan y donde están los cuartos del Goop, agarrando las armas que aparezcan en la ruta en el camino. Bored City nos vamos a ir otra vez por la ruta de las armas y por la weed para los vendajes, y ya con eso vas a tener un chorro de armas upgradeadas, augments, escudos y los healing items, los más básicos, estos, los vendajes verdes. ¿Me entendieron, soldados? Te vas a venir en donde sea que aparezcas. Tu misión es venirte a Outskirts, que está acá arriba, y luego vete a la plaza central, a Space Control, y en otros lugares hay de estas hierbas. Agárrate las hierbas.
Look, there is another guy. Ugly as fuck, actually.